Hola a todas, hola a todos. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes en una nueva edición de Joy Talks, iniciativa en conjunto que tenemos con startups chilenas. Y qué mejor hoy día, estamos en conjunto con Carolina Samsing. Ella es CEO de Nubox, una fintech que ha hecho mucho ruido últimamente, que le está yendo tremendamente bien y que estoy realmente feliz de que nos pueda acompañar hoy día. Bienvenida, Carolina. Súper, gracias Rodrigo por tenerme. Oye, para empezar, para conocer un poco más de ti, ¿por qué no me cuentas, pero cuéntame quizás de tu música favorita o alguna película que te haya marcado en el pasado, algo de ese estilo que nos quieras compartir? Qué buena pregunta. Yo, bueno, soy mamá y tengo dos niñitas, así que debo confesar que hace tiempo que no escucho como mi propia música en general en el auto, pero, pero, Quizás sí, el último hit de este tipo de poco atrás. pero cuando voy sola en el auto, debo confesar que soy bien tradicional y siempre me han gustado los Beatles. Siento que tienen como música tan distinta en tantas épocas distintas. Y en particular está la película Across the Universe, que es media vieja ya, pero me gusta harto. Me gustan harto los musicales porque encuentro que uno va escuchando música buena, pero no tenéis que ponerle como tanta atención a la trama. Entonces, entre como limpia cabezales / buena música. Así que. Qué buena, es clásica. Oye, Carolina, tú vienes como del mundo del marketing, Ajá. y no sé si me puedes comentar un poco desde ahí cómo fue tu llegada a Nubox, qué te hizo sumarte al proyecto, y quizás desde ahí contar un poco el nuevo rol que estás como CEO, y un poco cómo se ha dado eso. Sí, claro. De hecho, incluso yendo más atrás, yo soy un bicho medio extraño porque estudié periodismo de undergrad. En general no se da mucho que las empresas de tecnología, particularmente en Latinoamérica, haya CEOs que sean otra cosa que no sean ingenieros comerciales. Entonces, quizás como mi transición hacia el marketing viene incluso desde ahí. O sea, yo siempre he dicho que el periodismo al final es contar buenas historias a una audiencia y el marketing al final es lo mismo, solamente que contar una buena historia de un producto o un servicio. Entonces, un poquito de ahí nació, ¿cierto?, esa como ganas de cómo llegar a las audiencias. Entonces, claro, efectivamente estudié periodismo, después me puse a trabajar en áreas de marketing, después me fui a Estados Unidos a hacer un MBA y ahí entré a una empresa que quizás son como los íconos, ¿cierto?, del marketing de hoy, que se llama HubSpot, que es bien meta porque en el fondo ellos tenían un software de marketing, pero además habían acuñado el término del inbound marketing, ¿cierto? Esto fue en 2013. Hoy día quizá el inbound marketing es un poquito más conocido, pero en esa época era bien poco conocido, en especial en Latinoamérica. Y yo estaba a cargo de la TAM, de hecho. Yo entré a HubSpot cuando HubSpot era una empresa relativamente chiquitita, no sé si la conoces, pero hoy día es una empresa gigante, abierta en bolsa, que vale, no sé, 25 billions, digamos, pero yo entré cuando éramos 150 personas y la TAM no existía. Y ahí un poquito mi rol fue justamente penetrar no solamente el software en la región, sino que también la estrategia de marketing, de inbound marketing en particular. Entonces me tocó mucho viajar por Latinoamérica, ¿cierto? Apoyando a distintas empresas a escalar a través del inbound marketing. Y eso, nada, eso fue un poquito como ahí nació, ¿cierto? Como mi expertise en términos de growth. Y volví a Chile en 2019 y ahí entré a Nubox, que también es un SaaS y también es B2B. Ya debo confesar que llevo varios años, no es cuántos para que no calculen tanto mi edad, digamos, pero llevo varios años trabajando en SaaS y B2B. Y yo entré a Nubox, de hecho, como Chief Revenue Officer, no como CEO. Partí como Chief Revenue Officer a cargo de toda el área de revenue, ¿cierto? Que es todo marketing, ventas y partnerships. Y hace poco asumí el nuevo rol como CEO, este año, de hecho. No, felicitaciones por eso y qué linda trayectoria. Hace poco estuve leyendo como algunas de las entrevistas en que tú estabas ahí hablando y hablabas de el desafío también del liderazgo femenino en general en las empresas de tecnología o de SaaS. ¿Tú cómo sientes que has llevado eso? ¿Qué ha significado para ti? ¿Y qué mensaje crees que sería bueno transmitirle al ecosistema con respecto a eso? Súper. Yo creo que más un desafío por ser mujer en general es el desafío de la industria de que somos pocas. De hecho, ahora estuve 2 días en Miami en el Latam Tech Forum, que es básicamente un foro por 2 días donde se juntan como a las empresas de tecnología de Latam más exitosas de la región. Lo organiza Riverwood, de hecho, que es un fondo que es bien activo en la región y de hecho son inversionistas en Nubox.
y de los 250 debemos haber sido 10 mujeres. Entonces, es un problema bien generalizado en la industria, pero más allá del desafío de ser mujer, yo creo que el desafío lo tenemos todos, ¿cierto? En que cómo hacemos que al final todas las empresas de tecnología sean un poco más inclusivas, ¿cierto? Y que hayan más mujeres liderando. El hecho de yo ser una mujer CEO ayuda un poquito a eso. A mí me gusta tanto el tema, entonces en general hay como dos barreras principales que tienen las mujeres cuando entran a tema de liderazgo, y uno de ellos es que hay pocos modelos a seguir, o pocos role models, ¿cierto? Como se llama. Y el hecho de que hayan más mujeres CEOs, ¿cierto? Permite que hayan más roles, ¿cierto? Estos como role models, por lo tanto, hace que ya una mujer, ¿cierto? Pueda decir como, ah, mira, pucha, la Caro lo está haciendo, o esta otra también, entonces es algo que se puede hacer, ¿cierto? No es tan, le quita un poquito el miedo, ¿cierto? Porque si a todo el mundo también de repente los desafíos, ¿cierto? Entre que dan un poquito de entusiasmo y miedo, entonces el hecho de tener a alguien ahí ayuda, eso es una cosa. Y lo segundo son las redes, ¿cierto? Entonces son las cosas que yo también siempre le digo en general a las personas del ecosistema, porque de nuevo, esto no es un problema de las mujeres, es un problema del ecosistema, es que siempre se fijen, ¿cierto? En sus reuniones, ¿cierto? Si son puros hombres, les debería hacer un poquito de ruido, ¿cierto? Incluso estar en una reunión en que hay algún par de mujeres, pero no están hablando, ¿cierto? Preguntarles la opinión, ¿cierto? Ir generando un poquito esas redes. Y siempre ser un aliado, o sea, siempre apoyar, ¿cierto? Esos liderazgos femeninos, ¿cierto? Para ser un aliado, en el fondo, en ese desarrollo y un poquito ir empujándolas también a tomar siempre estos nuevos desafíos. Tienes razón, gracias por compartir eso. Y es verdad que es un desafío para el ecosistema y está bueno como tratar de tomar conciencia cuando uno lo está viviendo. Uh-huh. Y desde ahí, y quizás metiéndome ahora un poco más en Nubox en particular, quizás hay algunas iniciativas que ustedes están haciendo en pro de la diversidad que nos puedas compartir. Uh-huh. Yo creo que el hecho que yo ya sea mujer ayuda harto, creo que ayuda y en general las mujeres de Nubox se sienten bien representadas conmigo, pero sí, por ejemplo, en todos los procesos de entrevistas tratamos de tener un pool diverso, ¿cierto? Hay una regla que se llama el Rooney Rule, que es una regla que los gringos usan en el fútbol americano, ¿cierto? Que es que en el fondo tú tratas de tener un pool, o sea, que tu base sea diversa, ¿cierto? Y después tú eliges, ¿cierto? En base a el mejor talento. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo especial para que tu base donde vas a buscar, ¿cierto? Sea diversa. Y diversa, ojo, en todo sentido, no solamente diversa en términos de género, sino que tiende a también pasar mucho que uno tiende a contratar gente que es parecida a uno, ¿cierto? Y parecida a uno significa de la misma universidad, del mismo país, de los mismos grupos sociales, ¿cierto? Y eso tiende a generar equipos súper poco diversos, ¿cierto? Y por lo tanto las decisiones al final no son las mejores, entonces hay que tratar de hacer que esos pools, ¿cierto? De entrevistas, y eso nosotros ponemos un esfuerzo importante, especialmente para los cargos de liderazgo, tratamos de que siempre hay una base diversa y después, bueno, en el proceso, ¿cierto? El mejor talento al final. Pero qué buena idea. O sea, el fondo, la diversidad la aseguráis en la selección, o sea, en el pool, como decís tú, y después el mejor, pero qué práctico, te acuerdo. Y metiéndonos ahí desde ahí y en la construcción de cultura. En el caso de Nubox, le ha ido súper bien. Entiendo que están en Chile, en Argentina, en México, entiendo que quieren entrar en Colombia, en Perú. Eso para efectos de cultura puede ser un gran desafío, en términos de mantener la misma cultura. Y a pesar del ritmo fuerte de crecer, quizás aún más en un ambiente remoto. No sé si me podéis comentar quizás más de eso, cómo lo han hecho, qué le ha funcionado, qué le ha costado un poco más. Sí. Es una buena pregunta. Yo soy una convencida que las empresas están hechas de personas y no de productos. Entonces, a todos los CEOs que estamos enamorados de nuestros productos, ¿cierto? Y especialmente a los founders que estamos enamorados de nuestros productos, súper bien, pero al final lo que hace escalar las empresas son las personas, no los productos. Entonces, por muy bacán producto que tengáis, si las personas no están desafiadas, no se sienten entusiasmadas, ¿cierto? La empresa no va a escalar, por mucho que tenga un muy buen producto. Entonces, yo creo que una clave que nos demos cuenta, especialmente en ciertas etapas de las empresas, las culturas puede ser, o para mí particularmente, ¿cierto? Es el asset más importante que tienen las empresas. Especialmente para mí en la etapa del escalamiento, ¿cierto? Incluso donde está Nubox ahora, ¿cierto? Nubox está pasando de ser una startup a un scale-up, cuando las empresas, ¿cierto? Se ponen a crecer de forma acelerada. En la fase de startup, ¿cierto? Tú estás haciendo todavía harto product market fit, ¿cierto? Entendiendo tus clientes, ¿cierto? Cómo va tu producto. Los equipos son más chiquititos, ¿cierto? Por lo tanto, es bastante más manejable, ¿cierto? O sea, solamente el estar alineado
es más manejable. Yo siempre digo que uno cuando ya los equipos no caben en una misma pieza o en una misma meet, ahí es donde uno empieza a tener problemas, ¿cierto? Y si uno escarba cualquier problema, todos los problemas al final siempre se ríen de mí porque soy periodista, entonces todos los problemas son problemas de comunicaciones. Entonces, no, pero claro, pero este problema en particular, no. A ver, daguemos un poquito en ese problema, te aseguro que es un problema de comunicación. Todos los problemas, o el 99% de los problemas que tienen las empresas son problemas de comunicación. Entonces, yo creo que la cultura al final es una gran sumatoria, ¿cierto?, de todas las comunicaciones y los eventos que vamos teniendo, ¿cierto? Y es clave ir armándolo, ¿cierto? De hecho, los gringos son bien buenos para decir que culture eats strategy for breakfast, o sea, la cultura se come la estrategia de desayuno, y eso yo soy una fiel creyente que es 100% verdad. Y además que la cultura pasa. No es algo que nosotros podamos evitar. Y si lo evitamos, va a pasar igual, solamente que no de la forma que nosotros queramos que pase, ¿cierto? Entonces es súper importante efectivamente ser súper proactivo en la cultura, ¿cierto? Y además muy activo en la creación de la cultura. Y efectivamente eso pasa no solamente de cuál es la cultura que queremos formar, sino que contratando a las personas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas personas que nosotros queremos traer, que efectivamente sean en el fondo promotores y fundadores, ¿cierto?, de esa cultura, porque esa cultura, a medida que uno va sumando personas, ¿cierto?, se tiene que ir fortaleciendo, ¿cierto?, porque cada persona viene con una cultura distinta, viene con una historia distinta, ¿cierto?, y tenemos que ir armando y fortaleciendo, ¿cierto?, esta cultura en base, ¿cierto?, a las personas que van entrando a las empresas. Ahora, el tema de los países, sí, efectivamente los países son distintos. De hecho, me carga cuando la gente habla de Latinoamérica como si fuera como un gran país, porque efectivamente somos bastantes países y tenemos nuestras diferencias. Incluso ahora que estuve en Miami, que uno está con varios otros latinos, se ríen de los chilenos de que encuentran que no nos entienden lo que hablamos. O sea, ellos encuentran que un chileno habla cualquier cosa menos español, entonces yo tiendo a hablar un poco más lento cuando estoy hablando con mexicanos o salvadoreños. Pero yo creo que en general las empresas de tecnología y las empresas que están escalando tienen desafíos muy similares. Y eso yo creo que lo hace mucho más fácil, ¿cierto?, armar culturas que son cross-border, ¿cierto? Que al final no importa un poco en qué país estén, podemos tener una cultura, ¿cierto? Una sola cultura, ¿cierto? Y todos un poquito estar alineados en eso. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro equipo de tecnología y desarrollo está repartido en los 3 países, ¿cierto? Y son un equipo. Y todos trabajan, ¿cierto?, en el desarrollo del producto en distintos equipos. Y eso en el fondo es un tema estratégico. Hay otros temas más estratégicos, como por ejemplo los equipos de revenue o de ventas y de customers, eso sí son más por país, pero es un tema no por la cultura, sino por el cliente final, ¿cierto? Pero al final las culturas sí se comparten harto, porque yo creo que los desafíos, de nuevo, de las empresas de tecnología y las empresas escalando son súper similares, y ahí uno puede ir armando, ¿cierto?, estas culturas. Y profundizando un poco en eso, Carolina, la parte del trabajo remoto, para ustedes, en la medida que nos puedas compartir, ¿cierto? ¿Hacia adelante se van a mantener 100% remoto? ¿Y cómo en ese ambiente, si es el caso, se puede seguir cultivando esa cultura que tú describías? Sí, claro. Bueno, primero unas cosas que yo siempre me gusta decir que las 3 cosas que busco en los nuboxeros, ¿cierto?, con las personas que van entrando, son 3 cosas. Uno, una mentalidad de ownership o mentalidad de dueño, ¿cierto? Que es que al final que cada persona que entre a Nubox se tiene que sentir dueño de su propio proyecto, ¿cierto? Y cuando uno es dueño de algo, como por ejemplo cuando uno es dueño de su casa, uno le hace arreglos, ¿cierto? Uno, si es que hay algo mal, te vas a meter, ¿cierto? Yo quiero que cada uno del nuboxero, ¿cierto?, se sienta dueño y por lo tanto con un impacto muy alto, ¿cierto?, de su proyecto. Pero también ser dueño, ¿cierto?, significa entenderlo muy bien. Entonces, la segunda cosa que nosotros siempre pedimos es un entendimiento del negocio. Y no solamente de tu área, ¿cierto?, sino que del negocio en general. Nosotros en Nubox somos una empresa SaaS, B2B, enfocado en pymes, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero es conocer muy bien los pymes y cuáles son su dolor, ¿cierto? Lo segundo, nuestro modelo de negocio, que es SaaS, ¿cierto? Que tiene ciertas particularidades, que somos un modelo de recurrencia, ¿cierto? Por lo tanto, la retención es muy importante para el negocio, ¿cierto? El costo de adquisición, ¿cierto? Hay que mantenerlo bastante manejado, ¿cierto? Para que después tu lifetime value, ¿cierto? O el valor de la vida de este cliente, ¿cierto? También sea bueno. Entonces, eso también es clave ir entendiéndolo, ¿cierto? Por lo tanto, esta mentalidad de ownership, el entendimiento del negocio. Y la tercera, que quizás no es tan común, es que sean coachables. ¿Qué significa esto? En el fondo, que las personas estén abiertas al feedback, o quizás de una forma un poquito más bruta. Yo soy bien bruta para hablar, pero una cosa que yo digo que tenemos de forma tácita es un no asshole rule. Es decir, no tenemos una tolerancia muy, muy baja, ¿cierto?, para este que es bastante común en la empresa de tecnología, en especial en Estados Unidos, ¿cierto?, que es gente brillante, muy inteligente, que ha trabajado en los Google del mundo, ¿cierto?, qué sé yo,
y ya sienten que se las saben todas, por lo tanto tienen una arrogancia bastante latente. Bueno, esa gente no entra en Nubox, y esa gente no entra a Suma y no va a entrar porque en el fondo nosotros tenemos ese no asshole rule porque esa humildad intelectual, ¿cierto? Y esas ganas de siempre seguir aprendiendo, porque nadie se las sabe todas, ¿cierto? Es súper importante para nosotros. Y eso ha generado esta cultura, ¿cierto? De una cultura súper flat, ¿cierto? Súper horizontal, bastante rápida, ¿cierto? Porque la única forma de escalar una empresa, y esto yo creo que en general en Latinoamérica a las empresas les cuesta, es que la única forma de escalar una empresa es que cada persona de esa empresa sea capaz de tomar buenas decisiones de forma autónoma. Y eso suena súper lindo, ¿cierto? Pero en la infraestructura es difícil hacerlo, porque tomar una buena decisión de forma autónoma, es decir, no es hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Sino que en verdad tomar una buena decisión significa que no le tengo que estar siempre preguntando a mi jefe o pidiendo permiso, ¿cierto? Sino que voy a tomar una buena decisión y me voy a hacer cargo si tiene un buen o un mal outcome, ¿cierto? Claro. Y yo creo que la gracia que tuvo la pandemia y todo este tema remoto es que nos obligó un poquito a esto, ¿cierto? Ahora yo ya no puedo preguntarle al de al lado como, oye, chuta, ¿esto lo puedo hacer o no puedo hacer? No, ahora como que tenéis que ya hacer el esfuerzo por último de preguntar por Slack. Entonces ya de repente preguntar por Slack quizás te haga entre qué vergüenza, qué sé yo. Entonces yo creo que la autonomía se vio súper como forzada un poquito, ¿cierto? Con esta de la pandemia. Y a nosotros personalmente nos gusta mucho eso porque por suerte ya llevábamos un año, ¿cierto? Con un modelo muy de trabajar por metas y no por días trabajados, ¿cierto? Trabajar por objetivos y no por horas sentadas en la silla, ¿cierto? Y que te vamos también a medir por lo mismo, ¿cierto? Por tus metas, ¿cierto? Y no por la cantidad de horas que estás trabajando o dónde estás trabajando o cómo estás trabajando. Entonces, por suerte nos pilló en un proceso que ya llevábamos un par de meses en eso, ¿cierto? También habíamos instalado el framework de los OKRs, que al final es un framework, pero es un framework que te permite definir muy bien cuál es el objetivo y cuáles son los resultados claves que queremos llegar. Por lo tanto, hay una alineación súper importante en la empresa que eso logra al final tomar buenas decisiones de forma autónoma. Entonces yo te diría que nos pilló en súper buen momento, por suerte. Lo único que sí pasa con el estar todo remoto y que yo debo confesar que me di cuenta por una anécdota, y era que, y bueno, y al pobre siempre después lo va a escuchar y siempre lo traigo a la colación, pero hay una persona en nuestro equipo de producto que se llama Diego, que yo trabajo harto con él, ¿cierto? Y resulta que Diego, su señora, de hecho que son colombianos, estaba esperando guagua y yo me enteré cuando la señora tenía como 7 meses. Imagínate, o sea, por 7 meses no supe que estaba esperando guagua y en verdad trabajamos harto, o sea, estamos en hartas meet. Pues un poquito lo que se pierde con este tema remoto es la conversación de pasillo, ¿cierto? Está como un poquito ir más allá del día a día del trabajo, porque efectivamente probablemente somos todos mucho más productivos, ¿cierto? La tolerancia, por ejemplo, a estar tarde a una reunión es 2 minutos. Uno entra a un Zoom, 2 minutos, oye, ¿por qué Rodrigo no ha llegado? ¿Por qué no mandé un WhatsApp? Hoy han pasado 2 minutos. En cambio, una reunión en un equipo como que entra a la reunión, 5 minutos, conversar, oye, Rodrigo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está tu niña? ¿Cómo está la señora? ¿Qué sé yo? Y ahí uno se entera un poquito de eso, ya, eso se perdió, ¿cierto? Eso ya no está. Entonces nosotros hemos tratado de hacer cosas para forzar un poquito que vuelvan más esas como conversaciones más allá del trabajo, porque al final nos gusta o no nos guste, pasamos muchas horas trabajando y la idea también es pasarlo bien. Entonces hay unas cosas que pusimos fue los encuentros Nubox, que hay ciertas instancias que creemos que tienen mucho más valor cuando uno las hace cara a cara. De partida todas las celebraciones, ¿cierto? Todas las celebraciones de aniversario, el 18 de septiembre, nosotros además como somos un modelo SaaS, todos los fin de mes para nosotros son muy importantes porque el fin de mes cierra un ciclo súper importante de la cantidad de pymes que se suman, el churn, ¿cierto? Entonces todos los fin de mes además también los celebramos. Todos esos encuentros como de celebraciones nos gusta que sean cara a cara. Y también ciertas instancias estratégicas súper importantes como por ejemplo una planning, ¿cierto? Si vas a planear el próximo trimestre o el próximo año, y son estos siempre que son un día entero o mediodía, ¿cierto? No, además nuestras oficinas son increíbles, entonces son súper ricas y en general yo diría que no obligamos a nadie, sino que como que lo propusimos y los líderes están muy agradecidos porque efectivamente una planning, un brainstorming, una reunión de feedback, ¿cierto? Tiene mucho más valor cara a cara, ¿cierto? Pasa más rápido, ¿cierto? Ahí se solucionan las cosas más ágiles. Entonces, eso nos ha permitido un poquito mantener esta cultura. Pero efectivamente nosotros somos 100% flexibles, de hecho le llamamos, nuestro modelo se llama New Life, que tú puedes elegir si es que tú quieres modo Office o modo Home, y tampoco es como para siempre, así como que si elegiste modo Home no te voy a arrepentir, no, es cada cierto tiempo lo puedes ir como renovando, ¿cierto? Y si querés un mes estar más en la oficina, bueno, ya ese mes elegimos modo Office, o si quieres este mes estáis cambiando de casa, no tengo idea, necesitáis estar más en la casa, estáis en modo Home. Y además les damos a todos los nuevos nuboxeros que van entrando un pequeño bono para que además pongan en su casa un setting de oficina bueno.
Qué práctico. Te agradezco por meterse un poco más ahí en el detalle, porque eso empieza a ser como mucho más práctico Sí, claro. de De qué cara a hacer y cuando qué uno no está ahí. hacer. Sí, sí, sí. Y comparto harto, como tú decís, como eso de tratar de sacar lo mejor de los dos mundos, sin el foco en el control de esta cuestión media ya obsoleta, sino más bien en el fin último y cómo se le saca provecho mejor a cada una de las instancias. Muy claras las tres cosas que decía, y voy a repetirlas a ver si las entendí bien, con respecto a la atracción de talento, gente que Ajá. pueda tener ownership, gente que te pueda entender muy bien el negocio, gente que, ¿cómo era? No Coachable, asshole rule, sí, que sean o que sea coachable. coachable, sería la Suena más versión más elegante. elegante. Pero te agradezco harto. Y hablando de eso, hay hablado harto de atracción de talento como el primer filtro base para la creación de cultura. Entonces quizás vamos para allá. ¿Cómo le ha funcionado la atracción de talento? Y si la queremos poner un poquito más específica, en particular en los equipos de desarrollo. Actualmente hay un desafío bien grande en términos de talento IT, Sí. y es un motor de crecimiento muy grande también. Entonces no sé si nos puedes compartir la experiencia en esa dimensión. Sí, sí. Sí, efectivamente, yo creo que si tú me preguntáis como cuáles son los desafíos más grandes para Nubox, yo creo que en general todos los CEOs que estamos escalando empresas hoy día es el talento. O sea, es un desafío no solamente atraerlo, sino que también retenerlo, formarlo, ¿cierto? Desafiarlo. Yo creo que eso es clave. Entonces, tratemos como de tocar esos dos desafíos, ¿cierto? Porque uno es atraerlo, y después yo creo que otro también es retenerlo y desafiarlo. La parte de atraerlos, yo creo que una de las assets que tienen las empresas como Nubox que están escalando es que el nivel de impacto que uno puede tener, no solamente en tu rol, sino que en la estrategia, en la cultura, en los clientes, es muy alto. Porque efectivamente somos equipos chiquititos todavía, creciendo muy rápido. Por lo tanto, el nivel de ownership que tiene cada persona es súper alto. Yo creo que eso ya es un asset súper importante porque, con todo el cariño y respeto del mundo, digamos, pero los mercados libres, los HubSpot, ya no lo tienen, ¿cierto? Porque son empresas gigantes, o sea, son empresas de 6.000 personas, que efectivamente yo creo que uno aprende mucho y tenéis probablemente gallos expertos y súper verticalizados en sus conocimientos, ¿cierto? Pero eso es un poquito lo que uno va a hacer, ¿cierto? Probablemente un rol muy verticalizado, muy especializado, ¿cierto? Y que probablemente va a tener un impacto un poquito más reducido, ¿cierto? En la estrategia general de la empresa. ¿Qué pasa en una empresa como Nubox, ¿cierto? Y lo choro que tiene en el estado que estamos es que es al revés, ¿cierto? Uno tiene un impacto mucho mayor, ¿cierto? Pero quizás no es tan deep y tan verticalizado, ¿cierto? Vas a poder moverte más rápido dentro de la empresa, ¿cierto? Vas a poder tener un desarrollo lateral, quizás, ¿cierto? Incluso un desarrollo arriba más rápido. Y eso yo creo que es un asset que tenemos que sacarle el provecho. O sea, y bueno, y también hacernos cargo de nuestras palabras. O sea, si vamos a decir que le vamos a dar impacto y ownership, dárselo, porque si no se lo vamos a dar, bueno, ahí es otro problema, digamos. Pero por lo menos en Nubox nosotros lo decimos y es verdad. O sea, yo siempre le digo a los Nuboxeros, porque yo entrevisto a todos los Nuboxeros que entran a Nubox, por lo tanto, gran parte de mi semana me la paso entrevistando gente. Pero yo siempre les digo que eso es verdad y después los vuelvo a entrevistar, especialmente a los que son líderes, como cuando ya han pasado 2 meses de su onboarding, para que me respondan un poquito si es que yo les decía que lo que era verdad y es verdad. O sea, de hecho, una de las cosas que siempre decimos en Nubox es que el tiempo es como los años perros, que no los tienen que multiplicar por 7, porque efectivamente pasan tantas cosas que cuando ya llegan un mes sienten que llegan como 7 meses, en el buen sentido, porque han hecho muchas cosas, ¿cierto? Y el impacto es muy alto. Y bueno, también porque trabajamos harto, pero lo pasamos bien. Pero es eso, es porque efectivamente uno tiene un ownership, ¿cierto?, súper alto, y yo creo que eso es un asset de las empresas que están escalando. Y eso yo creo que lo tenemos que aprovechar y efectivamente hacernos cargo de eso. Eso para atraer. Ahora, yo creo que para retener y para formar es clave. Yo soy bien nerd en estos temas y leo mucho. Yo no me las sé todas y siempre hay alguien más inteligente que yo que ha escrito y ha estudiado probablemente años sobre esto, entonces me encanta leerlos. Bueno, hay un ruso que no me pidan decir su apellido porque es impronunciable, pero habla de una cosa que se llama The Flow. Tiene un TED Talk muy bueno y además tiene un libro muy bueno, que al final la ecuación del desarrollo de las personas es producto de dos cosas, ¿cierto? Del conocimiento y el desafío. Entonces nosotros como líderes, ¿cierto?, tenemos que ser lo suficientemente sensibles a nuestros equipos de entender en qué estado está cada uno de ellos, de nuevo, porque nosotros no somos líderes de una masa, sino que de individuos, ¿cierto? Entonces tenemos que entender súper bien cómo están en su desafío y cómo están en su conocimiento, porque alguien que tiene mucho desafío y poco conocimiento está abrumado, ¿cierto? Porque efectivamente me están pidiendo mucho, pero no tengo las herramientas, entonces hay que darle herramientas, ¿cierto? De ahí entran, ¿cierto? El learn by doing, ¿cierto? El ayudarlos, en fondo, acompañarlos un poquito más, ¿cierto? Pero alguien que tiene poco desafío y mucho conocimiento está aburrido, y esa persona se te va a ir, y las dos personas se te van a ir, ¿cierto? Entonces uno tiene que siempre estar, y por eso este ruso le llama de flow, ¿cierto?
uno tiene que estar en este flow de que siempre uno tiene que ir teniendo más desafíos junto con conocimiento, ¿cierto? Para ir avanzando como up into the right, como le digo yo, ¿cierto? Siempre hay que estar hacia arriba a la derecha, todos los gráficos que queremos que estén hacia arriba a la derecha, especialmente en el desarrollo de nuestras personas. Y ahí un poquito el mensaje a los líderes, o sea, y ni siquiera al CEO, porque a mí me encantaría poder poder acompañar a los 200 nuevos ceros, pero no puedo, o sea, al final es en los líderes y están en los líderes de Nuvox y los líderes de las empresas, ¿cierto? El hecho de atraer, retener y formar a sus talentos. O sea, esa es la clave. O sea, si los líderes logran hacer eso, estaríamos resolviendo gran parte de la retención de talento. Decía Carolina, que entretenido. Después quizás en off te pido el nombre de ese ruso. Sí, yéndonos como al otro lado de la vereda, hacia el segmento en que ustedes van hacia las pymes. Y quizás hay varias startups que con distintos servicios quieren llegar también a las pymes y junto con el COVID vino un proceso de digitalización bien grande. ¿Tú cómo sientes qué crees que le ha funcionado en particular para llegar a este segmento? ¿Qué consejos crees que puedes dar o qué dificultades han encontrado en eso? Bueno, a mí una de las cosas que me hace despertarme toda la mañana, y yo creo que a gran parte de los nuevos ceros, es que efectivamente no solamente vendemos software, sino que ayudamos a las pymes a crecer mejor. Muchas veces estas pymes, y quizás a los que le dan servicio o producto a las pymes, muchas veces estas pymes les va más o menos no porque tengan un mal producto o un mal servicio, sino que porque son medias desordenadas financieramente, mezclan las cuentas personales con las cuentas de la empresa, son muy buenas vendiendo, pero no son tan buenas cobrando, entonces muchas veces tienen un problema de flujo caja. Entonces hay varios dolores, ¿cierto?, que las pymes tienen, y que la clave está al final en eso, ¿cierto?, en solucionar particularmente esos dolores. Y además es un mercado, o sea, si nos ponemos a pensar es un mercado bastante interesante, en el fondo. O sea, hoy día tenemos más de 1 millón de pymes en Chile. De hecho, si sumamos a las micro, a las MIPYME, ¿cierto?, el 98% de las empresas en Chile son pymes, son MIPYME. Son más de 1 millón de emprendimientos en Chile. O sea, hay mucho camino por recorrer. Sí, también es un segmento desafiante, ¿cierto? Porque efectivamente hay muchas de ellas que les va mal, por lo tanto, si les va mal, dejan de ser clientes de nosotros, ¿cierto? Entonces, yo creo que, pero en particular, yo creo que es súper motivante porque una de las cosas que nosotros siempre decimos en Nuvox es que al ayudar a las pymes, al final estamos ayudando a Chile a crecer mejor también. Y la clave es ir con esos dolores. De hecho, en Nuvox en particular, las pymes tienen tres grandes dolores importantes. Uno es simplemente administrar tu negocio. O sea, los dueños de la pyme lo hacen todo, ¿cierto? Los dueños de la pyme compran, venden, administran, hacen la factura, ¿cierto? Hablan con los proveedores. Entonces, administrar el negocio, ¿cierto?, es difícil porque tienen que estar, ¿cierto?, en muchos lugares. Lo segundo, y en particular en nuestra querida Chile y región latinoamericana, es cumplir con el compliance, ¿cierto? O sea, con las regulaciones. No sé si tú alguna vez has leído un comunicado del Servicio de Impuesto Interno de la Dirección del Trabajo, pero es chino. O sea, son difíciles de entender. Yo no sé si lo hacen a propósito, pero son mínimo, promedio 5 páginas, ¿cierto? Y con unas palabras que tú decís, o sea, imposible de leer. Entonces, imagínate una pobre pyme que le llega un comunicado de la Dirección del Trabajo de 18 páginas, que al final son 3 cosas las que debería salir, ¿cierto?, de las cosas que tienen que hacer. Entonces, es un desafío importante, simplemente como las regulaciones. Y el tercero, y ahí donde también nos estamos empezando a meter más fuerte, es tener acceso a soluciones financieras que los ayuden a crecer adecuadas a sus necesidades. En Nuvox, en particular, y un poquito yendo al tema de la digitalización, hay muchas partes administrativas hoy día que les quitan mucho tiempo a las pymes, ¿cierto? Simplemente el hecho de facturar, hacer el seguimiento de tu factura, me pagó, no me pagó, me llegó el pago, qué sé yo, y al final las empresas crecen por la plata que tenían en la caja, entonces toda esa parte es súper importante y lo hacen muy manual. Entonces uno puede ahorrarle tiempo en toda esa manualidad para que al final se puedan enfocar en su producto y su servicio, ¿cierto?, que es lo que al final los llevó a ellos a armar, y uno ayuda mucho. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante y ahí donde Nuvox está muy metido, ¿cierto? O sea, nosotros nuestra misión es hacerle la vida más fácil al final, que ellos puedan dedicarse a vender su servicio y su producto y que el resto sea súper automatizado. Entonces nosotros tenemos eso y porque en el fondo en Nuvox uno puede llevar toda su facturación, toda su boleta, todo su flujo de caja, ¿cierto? Además toda la contabilidad y además todo el payroll, las remuneraciones, que también uno cuando ya tiene más de 5 o 6 empleados son un dolor de cabeza. Entonces el hecho de automatizar todo eso, ¿cierto? No sé, cosas que antes te tomaban 4 o 5 horas, hacerlo en 5 minutos, ayuda muchísimo. Y otra cosa que nosotros le hemos tomado un poquito más como una misión es toda esta parte de traducir el chino de la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuesto Interno,
nuestro blog, el blog de Nuvox, que probablemente es uno de los blogs más fomes del mundo si uno lo lee así como por entretención, porque efectivamente habla sobre los cambios regulatorios y la ley de modernización del trabajo y el libro electrónico de remuneración y qué sé yo, pero tiene 500.000 de visitas al mes. 500.000 de visitas al mes. Wow. Orgánico, 100% orgánico. Y eso significa que hay 500.000 de pymes que no tienen idea cómo leer ciertos cambios regulatorios y nosotros un poquito se los explicamos. Entonces yo creo que eso también, en toda esta parte de la digitalización, porque ha estado bien forzada también por los temas de gobierno, hemos ayudado harto, simplemente en el hecho de entenderlo, lo hemos apoyado mucho. Oye, apasionante escucharte así hablar del segmento al cual van. Y de hecho, déjame decirte que doy fe porque nosotros somos, de hecho, clientes de Nuvox. Muy bien. Así que, me hace más eco todavía. En honor al tiempo, déjame hacerte una última pregunta antes de terminar. Una pregunta muy importante. ¿El café, con o sin azúcar? Sin azúcar, sin nada. Yo soy una amante del café. ¿Ah, sí? El café se toma sin nada, sí, sí. De hecho, una de mis grandes inversiones hace poco fue una cafetera en mi casa y dejé la vida porque son caras estas cuestiones, pero siento que fue la mejor inversión del mundo. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Lo pasamos muy bien conversando y gracias por tu tiempo. No, buenísimo, buenísima iniciativa, así que muchas gracias por tenerme, Rodrigo. Nos vemos. Chao, chao.